En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos en esta noche ponernos en tu presencia, que la gracia del Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón. Queremos, Señor, que dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra, que cada palabra que hoy vamos a meditar en este curso bíblico sea siempre inspirado por la gracia del Espíritu Santo, que ilumine nuestro sendero, nuestro corazón, nuestra vida entera. Bendícenos y santifícanos, Señor, con tu palabra, que ilumina nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente. Despeja, Señor, toda tiniebla en nuestra mente, todo bloqueo, para que seamos siempre dispuestos a recibir la luz de la verdad, la luz de la palabra. Bendito seas, Señor. Santo y maravilloso es tu nombre. A ti la gloria y la alabanza y el poder por siempre, Señor. En este mes del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos en la iglesia, queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón y el tuyo sean uno solo. Queremos fundirnos, Señor, en una hoguera de amor contigo, con la Santísima Virgen María. Bendito seas, Señor. Tú nos has colmado, bondadoso corazón, de tantas gracias, de tanto amor, de tanta misericordia. Bendito seas, santo y maravilloso es tu nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Tú me has colmado, bondadoso corazón, de tus gracias y de tu favor, que todos los actos de mi corazón sean a ti alabanza y amor. Tú me has colmado, bondadoso corazón, de tus gracias y de tu favor, que todos los actos de mi corazón sean a ti de alabanza y amor. Señor, quiero ser una llama de amor, un limpio corazón, una ofrenda constante. Señor, quiero ser una viva oración, una humilde canción. Mi corazón quiero darte. Corazón inmenso, que me amas por doquier, haz que yo también te ame. Eres mi gloria, mi vida y mi todo, haz que yo también sea para ti todo. Señor, quiero ser una llama de amor, un limpio corazón, una ofrenda constante. Señor, quiero ser una viva oración, una humilde canción. Mi corazón quiero darte. A ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, ya estamos listos entonces para nuestra clase de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes, continuando con esta lógica del curso bíblico, Conozcamos las Sagradas Escrituras. Estamos ya, les cuento, como a 3 encuentros, a 3 clases para finalizar nuestro curso bíblico con el de hoy. Entonces, hoy vamos a meditar, vamos a estudiar también las palabras profeta, la palabra reino y reinado, la palabra resurrección, la palabra sabiduría y la palabra sacrificio. Esas son las palabras del número 41 a la palabra número 45. Recuerden que son 50 palabras en la Biblia que estamos meditando a lo largo de este curso bíblico. Bien, hermanitos, entonces iniciamos con la primera palabra que tiene que ver con el profetismo. Profeta. La palabra profeta se entiende entonces hoy en día de una manera totalmente errónea. Hoy hablan de que te adivinan el futuro, que te leen las manos, que te leen las cartas, que te leen el café, que te leen el puro, todo lo quieren leer. Y entonces el profetismo lo van entendiendo como adivinar el futuro. Eso no es ser profeta. De ahí empezamos. La palabra hebrea que se atribuye a profeta es naví. La palabra naví en sentido oscuro hoy en día, entonces se traduce, un profetés, y hoy se entiende de una manera mala. Sin embargo, naví en el griego se traduce entonces como el profetés, de ahí viene profeta, y el profeta entonces bien entendido es el que habla ante. Eso traduce profetés o naví en hebreo. El que habla ante. ¿Qué es esto? El que habla en nombre de alguien. Ese es un profeta. Por tanto, profeta en la Biblia es el portavoz, el que anuncia la voz de Dios. El profeta es el que anuncia y el que denuncia. Eso es el profetismo bíblico. El portavoz o los portavoces de Dios ante el pueblo santo. Esos son los profetas. Por tanto, el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que anuncia al pueblo de Dios y denuncia las injusticias al pueblo de Dios. Eso es el profetismo. Cuando nosotros nos bautizan, se nos dice que, las palabras dentro del ritual del bautismo, somos consagrados con el crisma de la salvación como sacerdote, profeta y reyes. Al ser profeta, es lo que se nos está diciendo, que somos llamados a ser portavoces de Dios, a anunciar la palabra y denunciar la injusticia. Eso es ser profeta. ¿Queda claro, hermanos? No más malas interpretaciones de profetismo. Hacen pocas predicciones realmente los profetas, pero sí muchas predicaciones. Eso debe quedar claro. Hoy en día creen que el profeta es el que hace predicciones, que anuncia el futuro. No. Muy pocas predicciones y muchas predicaciones. A esas predicaciones en la Biblia se le llama oráculo. Pues ustedes han escuchado que siempre que se lee un texto del Antiguo Testamento de los profetas, decimos oráculo del Señor. A eso se refiere. Porque es el portavoz, no es su palabra, sino es la palabra de Dios la que se está anunciando. ¿Listo? Muy bien. Miremos entonces un poquito en el Antiguo Testamento. Sucede que hay 2 tipos de profetismo, ¿ok? Eso es lo primero. Existe el profetismo de la palabra o los profetas de la palabra y los profetas escritores. 2 tipos de profetas. Profetas de la palabra y profetas escritores. Es muy sencillo, porque el profeta de la palabra, como lo dice, es el que anuncia y denuncia, pero verbalmente, de la palabra, oralmente, ¿ya? Y también están los profetas escritores, que anuncian y denuncian, pero de manera escrita, ¿ok? Entonces, o más bien, anuncian y denuncian con la palabra, lógicamente, pero también dejan por escrito. En cambio, los profetas de la palabra no dejan ningún escrito, ¿ya? Sino que se menciona de ellos en los profetas que sí dejan por escrito. Ejemplo de los profetas de la palabra que anuncian relatos históricos. Por ejemplo, Moisés, profeta de la palabra.
Elías, profeta de la palabra, Eliseo, profeta de la palabra, Samuel también, Natán, y hay varios profetas que se conocen como profetas de la palabra. Aunque pues Samuel tenemos también, entra en el rango de los profetas escritores. Tenemos estos libros también. Y hay unos profetas entonces que sí dejan evidencia por escrito, los profetas escritores, y a estos se les conoce entonces, se distribuyen en dos partes. Los profetas, 4 de estos profetas que son más extensos en su escritura y 12 profetas que son un poco más pequeños sus escritos. Estos profetas que son más extensos sus escritos son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos son los 4 profetas que tienen sus escritos más grandes. Por eso algunos se confunden y dicen que son profetas mayores por su extensión, pero no, es un error. Ustedes ya saben que no hay profetas mayores ni menores, sino que son profetas anteriores y posteriores al exilio. ¿Ya? Entonces estos 4 profetas escritores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, se le conoce como, bueno, está dentro del rango de los profetas escritores. Pero también hay 12 profetas que escriben unos libros más pequeños, que es Oseas, Amós, Jonás y todos los demás. Entonces, estos profetas escritores se dan, o sus escritos surgen allá hacia el siglo VIII y al siglo V, del octavo al quinto, antes, sea durante o sea después del exilio del 586-7. ¿De acuerdo? Ustedes saben este exilio. Y ahí está, por ejemplo, el profeta Isaías, acuérdense que se escribe en las 3 etapas: antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿De acuerdo? Por si alguno ahí todavía está pensando cuál es el tiempo de estos profetas. Muy bien. Entonces decimos que los profetas son portavoces, son los que anuncian la palabra, anuncian la voz de Dios. Varios de estos profetas entonces no solamente narran lo que Dios va a decir, sino que empieza toda su historia y narran su propia vocación, cómo han sido llamados por Dios, y lo hacen a través posiblemente de una visión, o Dios habla a través de una palabra, como lo encontramos en Isaías capítulo 6. También, una vez que son llamados, son enviados. Siempre que somos llamados, seremos enviados. A pesar de sus resistencias, en muchas ocasiones, tienen esa convicción de estar al servicio de la palabra de Dios. Ese es el profetismo. ¿De acuerdo? A pesar de tu debilidad, a pesar de tus limitaciones, siempre estar convencido de que estás al servicio de la palabra de Dios. Por tanto, eso te aporta alegría y gozo en el corazón, a pesar de las adversidades, a pesar de las persecuciones y todo lo que pueda existir en el ejercicio del profetismo. ¿Ya? Conlleva no solamente el gozo y la alegría de anunciar la palabra de Dios, eso lleva todo el paquete, también sufrimientos, hambre, incomprensiones, habladurías, resistencias por parte del pueblo de Dios. El profeta se desvive, dona su vida, el profeta gasta su vida por el pueblo y el pueblo lo rechaza, el pueblo habla mal de él. Entonces es lo que vemos en el común denominador, el rechazo por parte del pueblo hacia el profetismo. ¿Ya? Y bueno, pues terminan siendo perseguidos. También los profetas son hombres de alianza, de vínculos concretos, de una tradición de un pueblo y con su Dios, la tienen clara. Eso nosotros ya lo vimos en temas anteriores de este curso, en la palabra alianza, ¿no? Entonces decimos que los profetas son los portavoces, los que anuncian la palabra, pero también los profetas son los que denuncian la idolatría, la injusticia en la vida social, las alianzas políticas con potencias extranjeras y con los dioses aliados. Todo esto es lo que denuncian los profetas. Allá hacia el exilio, Amós, Oseas, Isaías y Jeremías anuncian en el oráculo del juicio, lo que va a ocurrir, denuncia esas faltas del pueblo y anuncia también el castigo que va a recibir el pueblo a causa de su error, de su desobediencia e infidelidad. Entonces es una invasión enemiga y luego también el exilio será la consecuencia de haber incumplido con la alianza establecida entre el pueblo y su Dios. Bien,
Eso entonces en cuanto a la denuncia, anuncia y denuncia. Ahora, en el Antiguo Testamento, entonces, bueno, más bien ya ahora en el Nuevo Testamento, Jesús se entiende entonces como un profeta también. En Lucas 24 lo encontramos, versículo 19. Y también él mismo se presenta como tal, ¿no? En Lucas 13:33. Inaugura de esta manera entonces su ministerio, se compara y cita a Isaías, y en Lucas vamos a ver cómo presenta siempre, se presenta a Jesús como el nuevo Elías, o sea, porque es un lenguaje eh, conocido, ¿no? El profetismo, entonces, además Jesús viene es a anunciar y a denunciar, anuncia el reino de Dios y denuncia la injusticia, la pobreza, toda la realidad social de su tiempo, y la pobreza, el hambre, el rechazo de los pobres, de los enfermos y todo lo que Jesús hace. ¿Ya? Eh, Mateo cita 10 oráculos de profetas para mostrar que Jesús es el Mesías esperado. ¿Ya? Entonces esto nosotros lo vemos también en Juan, que afirma que Jesús es mucho más que un profeta, la misma palabra de Dios, dice Juan. Juan, si no, comparte mucho ya este tema con los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Juan, por el contrario, dice Jesús es más que un profeta, anuncia y denuncia, pero Jesús es el verbo, por eso inicia diciendo, en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y Jesús es el verbo encarnado, ¿ve? El logos del Padre, la palabra del Padre. No solamente anuncia la palabra, sino que Jesús es palabra viva. Entonces eso lo notamos nosotros en el Evangelio según San Juan y en toda la teología joánica o juanina. ¿Ya? Ahora hablemos un poquito del reino y reinado. La palabra griega para reino es basileía y con frecuencia vamos a encontrarla referente a Jesús, el reino y su reinado. También no solamente reino, sino reinado, como le estoy diciendo. Y esto significa entonces la soberanía de un rey, su territorio, ¿ya? Basileus. Y el reino, el territorio sometido a dicho rey. En el Antiguo Testamento, esta palabra para el pueblo de Israel concretamente, eh, que vivió durante mucho tiempo con reyes. Para en el hebreo la palabra basileu es melech, se dice melech, rey, durante más de 4 siglos, o sea, más de 400 años, desde Saúl, pasando por David y hasta Salomón, desde el siglo 11 al décimo, y hasta el exilio, que ya les mencioné que se dio hacia el año 586-7 antes de Cristo, y probablemente también en el año 932 al 722 antes de Cristo. Las tribus del norte también se forman en un reino separado al de Judá, que es Israel, y desde el exilio los judíos se someten a los babilonios, ya al rey de Babilonia, y después los persas y los griegos. Entonces el pueblo de Israel está acostumbrado al tema y al lenguaje de rey y de reinado. Pero hacia el final del exilio, que vamos hablando ya del año 538 antes de Cristo aproximadamente, hay un profeta que anuncia a Israel y le dice, Isaías, ya no habrá necesidad de ninguna monarquía, de ningún rey, pues ya rey tienen, su Dios, ya reina tu Dios, es la buena nueva, fuente de esperanza, dirá Isaías capítulo 52, versículos 7 y siguiente. Ya acuérdense pues que ya estamos hablando del tercer Isaías. Bueno, ya empezando casi el tercer Isaías, que va del 56 al 66, capítulos de Isaías. Estamos en el capítulo 52, ya en la colita casi terminando el exilio. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, las parábolas de Jesús también tienen que ver con la llegada del reino de Dios, y ese es el núcleo de las parábolas de Jesús y la predicación del mismo. ¿Ya? Esa predicación que se origina en Galilea es un plazo cumplido, ¿no? El reino de Dios está llegando, está ya entre ustedes. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así que, hermanos, Jesús presenta entonces este reino como esa semilla que crece constantemente en cada corazón. Eso lo vemos allá en Marcos 4, 1 al 20, y de manera invisible, pero también irresistible, ¿no? Marcos 4, 26. Así Jesús lo compara entonces como un granito de un árbol muy pequeño que va creciendo poco a poco en los corazones, como el grano de mostaza,
o incluso como un tesoro, como una perla preciosa, Mateo 13:44. Y así va Jesús instaurando el reino de su Padre en nuestros corazones. Miremos un poquito los milagros de Jesús para los sinópticos. Eh, Jesús entonces no se centra solamente en anunciar el reino como ese cumplimiento de la profecía de Lucas 4:18, sino también sus actos que corresponden con esas palabras, ¿no? Hechos, dichos y hechos. Entonces, esto se lleva a cabo con esos signos, dirá Juan, en los sinópticos se conocen como milagros, que son totalmente sorprendentes y de este reino de Dios. Y esos son los milagros. Son liberaciones del mal, curaciones de impedimentos o enfermos, curaciones de poseídos y grandes gestos que van a simbolizar que en la vida de Jesús, que quiere para cada uno de nosotros, es una vida en abundancia. Por eso la abundancia del pan, la multitud que queda satisfecha. El gran milagro de la multiplicación de los panes, hermanos, no es tanto el pan en sí, sino que el milagro de la multiplicación de los panes es conformar comunidad. Es decir, es una multitud que Jesús la convierte en comunidad y después les da de comer. El gran milagro es hacerte comunidad, ¿ya? Entonces, la tempestad que se calma también, ahí todo esto tiene una razón de ser. No es mágico, no es adivinar el futuro, nada de eso. El reino de Dios entonces es el que nosotros conocemos, el ya, pero todavía no, en teología, ¿ya? Esos signos se llevan a cabo por Jesús y muestran entonces el inicio del reino instaurado en los corazones y transforman la vida de cada una de las personas. Estamos en el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del crecimiento del reino de Dios. Se va entendiendo también como ese cumplimiento al final de los tiempos. Decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Ya? No, nosotros esperamos la venida gloriosa de Cristo, su advenimiento, o de lo que conocemos como su parusía, ¿no? En teología, el ya, pero todavía no, que se realiza en la boda del Cordero, que habla en Apocalipsis 19, 1 a 9. Muy bien, hablemos ahora de la palabra resurrección. Todos los seres humanos entonces se plantean la gran pregunta sobre la muerte. Disculpe, Ustedes, padre, no sé si es mi teléfono, pero veo como muy borroso. Veo borroso donde usted está. Fíjese, la presentación se mira nítida, pero ya, usted se ve borrosa y está bien bajita la ya, transmisión. ¿me confirman por favor los demás hermanos si tienen el mismo problema o es problema de su teléfono para saber qué hacer? Yo oigo bien. Padre, Sí, Mm, sí, se ve borroso donde está, pero sí escucho bien y se ve bien la ya, presentación. ok, muy bien. Entonces se escucha, es importante que se escuche, no tanto que yo me vea, pero sí que se escuche y que puedan ver la presentación. Eso es lo importante, si no yo apago la cámara, lo importante no es que me vean, sino la presentación como tal y que se escuche el tema, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Porque yo estoy viendo aquí sí, bastante padre, bien. la presentación se ve perfecta. Ok, muy bien. La Entonces, presentación y se escucha muy bien. ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, hemos visto hasta este momento tres palabras, profeta, reino, reinado y resurrección. Bueno, dos palabras realmente. Ahora vamos con la tercera palabrita de hoy que sería resurrección. ¿Ya? Vayan tomando nota, pilas puestas, si tienen una pregunta o un comentario lo podemos hacer al final y hacemos un momentito para profundizar algún temita, ¿no? Hablemos un poquito de la resurrección. Sucede que cada uno de nosotros tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes en cuanto a la muerte. ¿Qué va a pasar cuando nos toque el turno? ¿Qué pasa después de que expiramos? ¿Qué hay más allá? Y son preguntas que nos seguiremos haciendo y sabremos hasta que nos toque el turno. Sin embargo, es posible un después y la pregunta es, ¿hay un más allá? Vamos a ver entonces qué entienden las civilizaciones. Los griegos, por ejemplo, les hablo de este tema porque, bueno, nosotros tenemos muchos fundamentos griegos, ya no solo semitas hebreos, sino también ya una gran influencia griega.
Ya, entonces los griegos creían en la inmortalidad del alma. ¿Ve? Incorruptible, al contrario que el cuerpo. El cuerpo es corrupto, pero el alma es incorruptible. La inmortalidad, eso lo creían los griegos. También los egipcios, que también son civilizaciones antiguas, que también nosotros tenemos varias influencias de ellos. Lo vimos cuando estudiamos el libro de los Salmos, ¿se acuerdan? Entonces, ahí nosotros pudimos profundizar la influencia de Israel, de todas estas civilizaciones que le circundan, ¿no? Entonces, los adeptos también a la reencarnación, como es el budismo, creen en la reencarnación. Nosotros con el cristianismo creemos en la resurrección, ¿ya? Otras religiones creen es en la reencarnación. Y la reencarnación es que creen que el alma puede encontrar una vida mejor que otro cuerpo, en otro cuerpo, y entonces el alma entra a otro cuerpo y entonces ya puede ser de un animal o puede ser de cualquier otra persona que nace. Entonces, por eso es que ellos no comen la carne de los animales porque pues son sagrados, por ejemplo la res, ¿no? Entonces, porque es para ellos pues ahí usted puede reencarnar, ¿no? Entonces, bueno, listo, es otro tema ahí, pero quiero hablarle un poquito de esto para que vean cómo entienden estas civilizaciones. Estas dos perspectivas implican ese dualismo, esa dualidad del cuerpo y del alma, y pues bueno, no es bíblico, es carnal. Entonces, vamos viendo aquí poco a poco. Miremos algo en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Sucede, que es lo que nos compete a nosotros como tal. Los israelitas creían que la vida no se detenía con la muerte, ¿ya? Eso primero. Entonces, más bien, cuando usted muere, ellos entienden es que se prolonga, que la vida se prolongaba en un lugar subterráneo. Ya a eso ellos le llaman el Sheol, el lugar de los muertos, por eso el enterrar a los muertos. Hecho de tinieblas, el Sheol está compuesto de las tinieblas, del silencio y del polvo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? De polvo eres, a polvo te convertirás, que decimos también el miércoles de ceniza, el hecho de hemos sido formados del polvo. El Sheol entonces es el lugar del que no se vuelve. Por eso esto es el gran milagro que Jesús hace, el de la resurrección de Lázaro, es impactante para el pueblo judío, porque ellos tienen esta concepción que les estoy hablando. Ustedes una vez que están en el Sheol es imposible volver. Y Jesús les muestra con la resurrección de su amigo Lázaro, después de 4 días de muerto, les está mostrando que Él tiene el poder, que Él es el camino y la verdad y la vida. Que no solamente habla de la vida como profeta, sino que da la vida y tiene la potestad de quitar o dar la vida. Sin embargo, Él da vida y dignidad a la persona. Entonces, esto es impactante porque ellos están viendo a alguien con sus ojos salir del sepulcro, ya salir del Sheol. Y si Jesús hace esto físicamente hablando para que ellos puedan entender, es la prefiguración. Recuerden que la resurrección de Lázaro es la prefiguración de la resurrección de Cristo, de su propia resurrección. Jesús le está diciendo, así como Lázaro hoy se levanta del lugar de los muertos del Sheol, así un día ustedes resucitarán, como yo les voy a mostrar próximamente en mi propia resurrección. ¿Ya? Pues Jesús al tercer día, Lázaro al cuarto día, Jesús al tercer día resucita de entre los muertos y nos da vida eterna. Entonces, para que vean cómo es que lo está entendiendo y por qué se da de la siguiente manera. Se narra entonces que, por ejemplo, el profeta Elías, Eliseo, pidieron a Dios que le devolviera la vida a 2 niños muertos. Eso lo encontramos allá en Primero de Reyes 17:17. Léanlo ya con calma ustedes en su casa. Y Segundo de Reyes también 4:18 al 37. ¿Ya? Para que vean cómo se entiende en el Antiguo Testamento. Durante el exilio, el profeta Ezequiel también ve una visión, unos huesos secos. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequiel 37? Y esos huesos secos se convierten en cuerpos y recuperan la vida material mediante el soplo de Dios. Entonces, eso es interesante también, entendido en esta concepción de la resurrección, algo imposible para la concepción de ellos, pero que ya lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Entonces, al final ya no es descabellado cuando lo vemos con Jesús en el Nuevo Testamento, porque ya hay un precedente. Y Jesús va preparando al pueblo con la resurrección de Lázaro. Ahí no solamente la de Lázaro, acuérdense también la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o la resurrección de la hija de Jairo.
Son 3 resurrecciones para mostrarte la resurrección de Cristo, que será nuestra resurrección. Entonces, lo mismo, se va, visita al pueblo y al llegar donde la viuda, allá en Naim, en el poblado de Naim, se encuentra la procesión de que van a enterrar al hijo único de la viuda. O sea, esta mujer tiene toda la sal del mundo porque es viuda, o sea, no tiene marido, y su único hijo, o sea, el sustento de ella, está muerto. O sea, aquí el protagonista no es el muerto, sino la viuda que está totalmente desprovista. Sin embargo, Jesús resucita, toca el féretro, es ese contacto de la vida con la muerte. Jesús es la vida, el féretro es la muerte. Jesús toca el féretro, a pesar de que era prohibido, porque era una violación. Acuérdense que es impuro el muerto y no lo pueden tocar, y menos un rabí, un maestro, un rabino. Jesús viola la regla y toca el féretro, pero no, el rabino no se contagia, Jesús no se contagia de la muerte, sino que él contagia de vida al muerto y lo resucita. Y lo mismo con la hija de Jairo, ¿no? Cuando también va a su casa y dice la niña duerme porque ustedes están llorando. Y luego con Lázaro lo mismo. ¿Por qué están llorando? Vamos a ver. Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, dice Lucas. Entonces, ojo con esto, porque miren qué interesante cómo lo va articulando para podernos hacer entender el sentido de la resurrección de Cristo. La creencia en Dios puede volver a dar la vida a los muertos y no parece más que durante la persecución de los judíos en el siglo XI a.C., Dios despertará de la muerte de los mártires, dice Daniel 12, del 2 al 3, y también segundo de Macabeos, capítulo 7. Bien, ahí tenemos entonces algunos elementos del Antiguo Testamento para que vean, porque no solamente hablo del Nuevo Testamento, como ya les dije, que ya no voy a profundizar porque pues ya se los dije ahorita verbalmente aquí en la presentación que les acabo de mostrar está, donde las reanimaciones, entre comillas, de muertos por Jesús son tres relatos, ya como ya se los mencioné. Listo. 2 niños, ojo, porque un aporte más que quiero hacer es, Jesús resucita 2 niños como Elías y Eliseo, el hijo de una viuda en Naín y la hija de Jairo, 2 niños. Y Lázaro, en Juan 11, no se trata entonces de resurrección porque recobran la misma vida, ¿ya? Murieron después. Sin embargo, Jesús anuncia de antemano su pasión, muerte y resurrección, pero que así pues la resurrección es resucitar hacia la otra vida. Sin embargo, esta es una prefiguración, como les digo, porque ellos resucitaron pero volvieron a morir, resucitan a la misma vida. Entonces solamente es una muestra, digamos así, que Jesús hace con ellos. En cuanto ya a la resurrección de Jesús es el acontecimiento central de nuestra fe, por eso cuando consagramos el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y de ahí tiene que estar de pie usted, no se quede de rodillas, levántese. En ese momento se levanta y responde, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí está la parucía, el ya, pero todavía no. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está Cristo vivo, consagrado en el cuerpo y la sangre, en el altar. ¿Ya? Su cuerpo y su sangre están vivos, entonces es Cristo resucitado. Cristo muere por nuestros pecados, según las Escrituras, dice el credo, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Se apareció a Cefas, Pedro, luego a los 12, 1 Corintios 15:3. Para Pablo, si Cristo no ha resucitado, dice, tan vana es nuestra fe. Los evangelios terminan con los relatos de las manifestaciones y las apariciones de Cristo resucitado. Cristo que se aparece durante 40 días a los discípulos, a los apóstoles, para anunciarles lo que se viene y prepararlos para recibir el Espíritu Santo. Bien, quiero hablarles finalmente de 3 lenguajes de la resurrección. Primero, son 2 verbos sinónimos, despertar y levantar. Despertar, egeiro, levantar, anistemi, del sueño de la muerte, se entiende como estos 3 lenguajes de la resurrección. Luego hay 2 expresiones que se oponen, muerte y vida, que ya lo hemos visto, zoe.
Luego, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dice Lucas 24:5. Y primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, príncipe de la vida. Y luego hablamos del lenguaje de diversos términos que significan exaltar, elevar o arrebatar. Ipso en griego o analambano, que en griego significa exaltar, elevar, arrebatar. Eso es lo que nosotros entendemos por la ascensión. No me confunda ascensión con asunción. Asunción es la Santísima Virgen María porque es asunta, es levantada por otro poder, no por su propio poder. En cambio Jesús es ascendido, Él asciende porque Él sube con su propio poder, es Dios, ¿ya? Y esto es lo que dice Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó, el nombre que está sobre todo nombre. La cuarta palabra de la noche en este curso, en esta clase de hoy, tiene que ver entonces con la palabra Sofía. Por si alguien conocen a alguien que se llame Sofía, eso significa sabiduría. De ahí viene la palabra Sofía. Por eso decimos filosofía. Filio es hijo. Sofía, sabiduría. Filosofía significa hijo de la sabiduría o hijos de la sabiduría. Entonces la sabiduría, Jokmá en hebreo, que Sofía en griego es entonces el arte de tener éxito. Esa es la sabiduría. En todas las culturas nosotros vamos a encontrar esta palabra y es como el arte de vivir bien. Usted es sabio, usted sabe vivir bien, sin abusar y sin pasar por encima de los demás. El camino hacia la felicidad, que se puede entender también en la filosofía, lo que para nosotros en teología entendemos es como la salvación, el camino a la salvación, pero el camino hacia la felicidad, por tanto exige entonces una capacidad de discernimiento para entender el bien y el mal. Cuando usted ya tiene cierta edad y experiencia, dicen usted ya está sobre el bien y el mal, es decir, ya tiene sabiduría, ya sabe moverse, discernir, elegir cosas buenas para su vida. Pero si todavía le falta sabiduría, experiencia y también equivocarse, porque equivocarse también es parte de la experiencia y te da sabiduría, entonces ahí va tomando decisiones erradas. Y es parte de la experiencia humana. Está constituida entonces por una habilidad especial para ser prudente y para la moralidad. Entonces, a sus amigos le aporta riqueza y gloria esta sabiduría. Los sabios del Antiguo Testamento es sobre todo entonces es experiencia, hermano. No es otra cosa más que experiencia, porque el sabio observa la naturaleza, el tiempo, las estaciones. Por eso Jesús dice, ustedes son, les dice, hipócritas, porque saben, me piden una señal, pero saben leer las señales de los tiempos, ¿se acuerdan? Dicen si están las nubes del poniente, del oriente, saben si va a llover, saben si va a hacer buen tiempo. O sea, a esa sabiduría se refiere Jesús. Los trabajos agrícolas, en el campo yo le preguntaba siempre a la gente, ¿qué hora es? Y el campesino generalmente no usa reloj. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué hora es? Y miraba que el campesino mira hacia el cielo y dice, es la 1 de la tarde, ¿ya? Y va usted a comprobar y sí, fallan hay veces por segundos o por pequeños minutos, pero, o hay veces le atinan exactamente, ¿ya? ¿Por qué saben leer? La sabiduría te enseña, saber del sol, dónde está ubicado, etcétera, ¿ya? Entonces, el comportamiento de los animales, por ejemplo, en estos días aquí, en estos países que ha habido bastantes sismos, los animales, por ejemplo, cuando están en la costa y de repente se levantan y se van las aves, entonces es una indicación de alerta que algo ocurre con el mar. Y etcétera. Entonces son cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino y que nos dan sabiduría. La sabiduría es un don de Dios, también se pide sabiduría. Salomón, por ejemplo, no pidió riqueza, sino pidió sabiduría. ¿Ve? Entonces, son detalles pues que nosotros debemos poner atención. Pero Jesucristo es esa sabiduría de Dios, ¿ya? Desde su infancia, dice el Evangelio, que Jesús crecía en sabiduría, en gracia delante de Dios. Esa sabiduría que Jesús sorprende y plantea preguntas. ¿Quién es este?
¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, el hijo de José? ¿Y qué puede salir de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Eso es esa sabiduría que Dios te da. ¿Ven? La muerte en la cruz posiblemente se puede ver como un fracaso total, pero después de Pascua se proclama como sabiduría de Dios. La cruz es sabiduría de Dios. Dios que se encarna. Dios, nosotros predicamos a un Dios vivo, un Cristo crucificado, pero que es escándalo para los judíos y es locura para los paganos, y para muchos de hoy sigue siendo para unos locura y para otros escándalo, para otros rechazo. Para nosotros es sabiduría de Dios. Por eso te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Finalmente, la palabra sacrificio. Miren cómo va unida. Las palabras, no sé si lo han notado, hermanos, pero van unidas, no están aisladas. Estamos terminando de hablar entonces de la palabra sabiduría y terminamos en la cruz, el sacrificio de Cristo. Y ahora sigue la palabra sacrificio. Hoy el sacrificio es una renuncia a un bien con vistas a otro más grande. Pero a un bien más importante. Por ejemplo, los padres se privan de algo para poder pagar los estudios de sus hijos. Está inspirado por el amor, hay veces el sacrificio está inspirado por la ambición, hay veces el sacrificio puede estar inspirado por el interés, o sea, no siempre el sacrificio es positivo, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Puede que muchos se sacrifiquen y dejan muchas cosas, pero es por ambición, o por interés, o por una necesidad también. Entonces, ¿cuánta gente deja su país, deja su familia por una necesidad? Otro lo hará por un interés, otro lo hará por una ambición, otro lo hará inspirado por el amor, pero al final es sacrificio. Tiene una dimensión entonces negativa, sin embargo, de privación. Entonces, por donde le busque, sacrificio es sacrificio. Sacrificio, entonces viene precisamente de sacro, de sagrado, pero también podríamos hablar de sangre, ¿no? Como de sufrimiento y que no aparece en la Biblia como tal, pero la palabra sacrificio significa entonces hacer sagrado algo, apartar para, porque en la Biblia aparece es consagrar. Consagrar es apartar, convertir algo en sagrado. Se designa un don que el hombre hace a Dios para contraer y renovar una relación con Él. Obtiene así pues esa protección y apacigua la cólera. Acuérdense que eso es lo que se entiende en el Antiguo Testamento. En Israel, los pueblos vecinos, ellos miraban cómo ofrecían sacrificios de animales. ¿Ve? Únicamente bovinos, ovinos y caprinos. Investiguen qué tipo de animales son esos. Se hacían ofrendas vegetales, por ejemplo, de cereales, de aceite, de vino, por eso nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Cuando vamos a la Eucaristía llevamos ofrendas, sobre todo en el campo se llevan granos básicos, el arrocito, el aceite, se llevan los frijolitos, se llevan el maicito, lentejas, de todas estas cositas, porque es el sacrificio de vegetales, pero también se hacía el sacrificio de animales. Los sacrificios humanos están estrictamente prohibidos para Israel. En el sacrificio, por ejemplo, de Abraham es una cosa tremenda, hermanos, porque están prohibidos los sacrificios de humanos para los hebreos, para los hebreos. Entonces, y Dios le pide el sacrificio de su hijo. Quiero que comprendamos esto, ¿ya? Si está prohibido, pudo haberle dicho a Abraham, pero ¿cómo se te ocurre pedirme eso? Si está prohibido. Dios sustituye por eso a Isaac por un carnero, Génesis 22:12, y en los santuarios de Israel, después únicamente en el templo de Jerusalén, se ofrecían 3 tipos de sacrificios. Entonces, el holocausto, que en griego es quemado completamente, eso significa holocausto, el animal inmolado se descuartizaba y se quemaba completamente en el altar. Ese humo es elevado, el humo del animal quemado sube hacia Dios y es un perfume agradable al olfato de Dios, y así el hombre ofrece una vida a Dios por su vida, ¿ve? Para expresar su deseo. ¿Ve? Es un sacrificio, la vida que se ofrece, para ofrecerse él mismo al Creador, fuente de toda vida. ¿Ya? Pero también está el sacrificio de la paz o de comunión, siempre seguido por una comida. Ese sacrificio de paz es un ritual
que se consumía ante Dios también, en el santuario, ¿no? Es un sacrificio entonces el que Dios es invitado en honor, expresa esas relaciones pacíficas con Dios como una comida de alianza. Para mayor profundidad en el tema de la comida como alianza, como encuentro, como fraternidad, les invito a que, aprovecho aquí una cuña, compren el libro que acabo de publicar, que se llama Las cenas en el Evangelio de Lucas, para que profundicen más sobre las cenas y el sentido de la comida como sacrificio, como entrega, como don, como fraternidad. El sacrificio por el pecado también es ofrecido entonces en compensación por un pecado grave, lamentado y reparado, ¿ya? Ese sacrificio entonces no recibe, el oferente no recibe nada, sino que el sacerdote consume su parte y el resto se quema para Dios. Entonces son varios tipos de sacrificios. En el primero se quema el animalito y todo sube hacia Dios, se quema completamente, nadie come nada. En el otro, el sacrificio de paz, que es una comida que se comparte y la parte de la víctima es ofrecida a Dios, la gran parte de la víctima se quema y el resto se consume por el oferente y por su familia. En cambio, el tercer tipo de sacrificio, el oferente no come nada, una parte se quema a Dios y el sacerdote se come su parte y el oferente se queda en hambre. ¿Ya? Entonces eh, estos sacrificios colectivos se hacen en la fiesta del Kippur y restauran la relación de la alianza, ¿no? Eso lo vimos ya al inicio del curso en cuanto a este tema de la alianza. Ahora, en el Nuevo Testamento sucede que Jesús no abolió el sacrificio. Marcos 1:44 dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Nunca se le ve hacer sacrificio a Jesús, sin embargo, dice que no vino a abolir sacrificios. Concede prioridad, sin embargo, Jesús es a la religión interior, a esa relación interior, al mandamiento del amor, a Dios y al prójimo. Cita las palabras de Oseas 6:6, sin embargo, Juan Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya Juan está pensando en Jesús como sacrificio al Padre. Ya se va perfilando y va entendiendo entonces mi cuerpo, mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos ustedes, el perdón de los pecados, Mateo 26:26. Jesús instituye la Eucaristía, el Jueves Santo nosotros lo celebramos, la institución de la Eucaristía como esa prolongación holocaustica, como sacrificio total y perfecto. ¿Ya? Entonces Jesús es oferente, ofrece, pero también es víctima. Él es el que se ofrece, Él es el Cordero. Cambia totalmente el sentido del sacrificio porque Jesús es oferente, pero también es ofrenda. Oferente, el que ofrece, pero también es víctima, el que se ofrece. ¿Ya? Eso para que lo comprendamos entonces nosotros, el sentido del sacrificio. Bien, hermanitos, hoy hemos trabajado estas 5 palabritas. Vamos a dejar, sigue la palabra salvación o salvar. Esa ya la vamos a meditar en la próxima clase. Nos quedan ya solamente 5 palabritas que las vamos a abordar en la otra clase que estaríamos finalizando. Y la última, que nos quedan, les dije 2, probablemente esto ya cerraríamos. Si nos da tiempo, el próximo viernes, si Dios lo permite, estaríamos concluyendo nuestro curso bíblico. Y si nos faltara una palabra, quizá podemos dejarla para el siguiente y hacemos el cierre del curso bíblico. Así que les agradezco, mis hermanos, que me vayan enviando al grupo del WhatsApp las personas que participaron en este curso bíblico. Como es costumbre, envíenme nuevamente su nombre completo, su número de documento, bueno, nombre completo es importante, sobre todo, para poder elaborar sus certificados del curso bíblico. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Bien, de este modo finalizamos entonces el tema de hoy como tal. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto pueden hacerla o algún comentario, ¿no? Igualmente. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha parecido? Palabra profeta, reino, reinado, resurrección, sabiduría y sacrificio. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, doy por hecho pues que todo está bien, todo está correcto, claro. Le damos gracias al Señor por este encuentro que nos ha permitido. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Le entregamos, Señor, nuestro descanso, que sea reparador para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre, y nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una muy Amén. feliz noche para todos, que Dios les bendiga, gracias por estar aquí, será hasta la próxima con el favor de Dios. Dios les bendiga, chao, chao, saludos a los hermanos hasta Nicaragua, hasta Colombia Buenas noches, y Padre. muy buenas noches, chao, chao.